Fue una familia que se originó en el campo, cerca, pues en Salamina obviamente nacimos todos, mis padres también, pero la actividad de mi padre y de mi madre giraba alrededor de unas tierras cercanas a Salamina. En mi familia la religión siempre estaba a un lado, nunca nos inculcaron posiciones religiosas, deber ser, moralismos. En la familia de mi madre existió, curiosamente, digo curiosamente por la época misma y por pertenecer a una zona tan apartada, había mucho interés por la cultura, por la lectura, sobre todo orientada por mi abuelo materno. Mi mamá era una mujer muy inteligente, pero entendía como su lugar y su expectativa con la familia. Después de 7 años nos movimos a Medellín y allí iniciamos un acercamiento a las artes de una u otra manera, con cierta precariedad y con cierta dificultad, pero lo hacíamos. Los inicios con mi madre cuando llegamos a Medellín era acercarnos a estas actividades de las artes, y lo primero era tener un piano en la casa, y no sé por qué se dan ese tipo de herencias o de deseos o de aspiraciones de los padres a que las hijas realmente tocáramos un instrumento. Entonces yo fui alumna de Teresita Gómez, por ejemplo, pero era muy mala alumna porque yo no tenía nada paciencia con el rigor del piano y el aprendizaje de las técnicas y ese tipo como de presiones del aprender, ¿no? Y del demostrar una destreza. Entonces, como estaba en Bellas Artes al mismo tiempo tenía un área donde daban clases de pintura. Entonces elegí pasarme a la pintura, que era lo que realmente a mí me apasionaba desde niña. Todo ese acercamiento a lo periodístico, a la noticia, a los eventos, a lo que sucede afuera, que era lo que realmente tocaba desarrollar, aprender, dar cuenta de, escribir sobre esto. Eso todavía lo preservo. Otra cosa también es tratar de diferenciar lo importante, desde lo que a mí me afecta o desde lo que a mí me interesa en algún evento, y tratar de filtrar, tomar decisiones, escribir. Entonces todas esas, yo creo que hay una herencia del pensamiento y de ordenar las cosas desde la comunicación. Yo todos los días recibo el periódico en mi casa y todos los días señalo cosas que me interesan. Habrá periódicos que no contienen ningún interés. Llegó un punto con todo este tema del conflicto, que era tal el acopio de eventos de tal naturaleza diferentes un día del otro y al mismo tiempo iguales, tanta dificultad para absorber tanta noticia, que lo que me invitaba era a recortar y a recortar porque quería preservar y volver a ver y volver y retenerme y ponerle un tiempo distinto a ese acercamiento a los eventos diarios. 27 años de docencia entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional. Pues todo el aprendizaje, todo el interés por todo este mundo del arte, la complejidad, la comprensión de la complejidad, el ánimo de la investigación permanente, como un poco el rigor, la exigencia, porque en la medida en que uno le exige al estudiante, en la medida en que uno espera del estudiante una serie de resultados, eso mismo se lo está uno esperando. Entonces es una construcción de doble vía muy potente, muy fuerte, y que no hay que perder. O sea, a pesar de que ya no esté en la universidad, yo casi que este estudio es un laboratorio de todo ese mismo proceder y pensar y esperar. Mi primera exposición fue como en el 80, si no estoy mal, 79, en la Galería La Oficina en Medellín, y yo todavía no me había graduado
de pregrado en artes. Fue como en el mismo momento en que yo estaba terminando la carrera, ya estaba haciendo una exposición individual en esa galería. Era una pintura muy gestual, muy corporal, tenía mucho que ver como con como las actividades propias de la época, de la edad, de los afectos, de los desafectos, de las relaciones humanas, la vida social misma, ¿no? En la que uno estaba inscrito y saliendo, entrando, entendiendo. Y es como tirarse a un charco un poco porque pues, era un poco prematuro también. Eran las primeras obras de pintura de gran formato que venía realizando como en los últimos 2 años antes de la exposición. Y la galería era bien pequeña, lo que hizo casi que el formato de mi obra casi no cabía en la galería, como ese tipo de encuentros y de poco manejo, ¿no? De dónde llego, con qué obra llego a ese espacio, cosa que hoy en día es completamente diferente. O sea, tratar de desarrollar una pieza, por lo menos llevarla a un lugar, el lugar mismo me habla para producir una obra, ¿no? Me siento muy desprendida de la idea de las técnicas como técnicas, ¿entiendes? Yo ya no hablo en términos de que yo hago pintura o hago escultura o hago video, pero obviamente que hay una tendencia a marcar y señalar una obra en que fue hecha. No dejo de utilizar el lápiz y de hacer fotografía en algunos casos, de intervenir la fotografía, de entablar una gestualidad con el soporte también, ¿no? Y porque hace falta a veces concluir y decir uno mismo unas cosas en ese plano desde el cuerpo, tratar de atravesar el cuerpo mediante la imagen en movimiento o el sonido. El sonido ha sido un hallazgo para mí importante. No me lo propongo como técnica, ni como tecnología, ni como un asunto porque vale la pena hacerlo, sino porque lo fui encontrando en las obras sin yo mismo proponérmelo. Siempre la casa misma tiene mucha historia. Y un día mi mamá cogió la casa y montó un Yo restaurante. acababa de llegar de Inglaterra de hacer una maestría, con el ánimo a su vez en esa maestría de dejar de hacer lo que estaba haciendo, que era una escultura. Venía trabajando en escultura pública en Medellín como por 10 años, hice varias piezas y me había dejado de interesar sobre todo el procedimiento, cómo dejaba yo atravesar por mí misma esas decisiones y esos intereses a producir esculturas cerca a los edificios. Cada momento se me deshacían los valores de esos resultados, sentía que algo quedaba pendiente, que algo estaba por decir, que no era por ahí el camino. Cuando me fui a hacer la maestría en Chelsea, llegué con el ánimo de dejar de hacer lo que estaba haciendo realmente, literalmente. Entonces, cuando llegué, creo que llegué investida de una sensibilidad distinta, motivada muchísimo por esos encuentros tutoriales en la maestría, que me puso frente a la vida de otra forma, me puso a mirar lo que nos rodea, lo que nos afecta, lo que nos importa, de una manera mucho más valiosa, más valorada, más centrada. Y por eso, digamos, esos vínculos afectivos con Elena Uribe tenían mucho que ver también con cosas que a mí me estaban pasando, que se acababa de acabar mi casa de mi madre, había habido un cambio en la familia. Entonces todos esos encuentros, insisto, sensibles, creo que son fundamentales en el proceso creativo. El derecho natural a la familia, que se castra muy fuertemente al no tener esos lugares. O sea, si uno se imagina ya en el caso... Yo fui con 2 colegas, con Elena Uribe, que ella era traductora, cuando vivía. Fuimos allí a pedirle a ella que nos hiciera una traducción y nos contó su historia, que la casa la iban a tumbar, que toda la historia de la casa, lo que había significado para Bogotá,
porque era también una casa de recibo de muchas personalidades interesantes, importantes, también de una familia de varias generaciones que había pasado por allí. Entonces, toda la historia se fue cargando de interés para mí, y especialmente cuando ella cuenta que a pesar de que la casa se la tumban porque van a ampliar una vía, ella quiere volver a construir la casa igual y llevarse todos los fragmentos y toda una serie de tallas que tenía y de apliques de madera. Entonces la casa la despiezó para volverla a armar en Chía. Entonces todo eso me llamó mucho la atención porque no es una historia tan común en una mujer que sentía que se le deshacía su casa, se le perdían sus referentes y los quería preservar, ¿no? Fue muy bonito. Me dediqué un año a seguirla, a seguir todo el desmantelamiento y a entender lo que ahí estaba pasando. Juegos de herencia es una pieza que está totalmente motivada por una rabia y una impotencia frente al evento de enterrar un gallo vivo con la cabeza afuera para que una comunidad que parecería un ritual y todo el mundo ha creído que es un ritual, se divierta. Yo tenía que ir hasta allá al Chocó, me fui una llegada dificilísima, una carretera espantosa, unas condiciones de vuelo peligrosísimas, todo lo que quieras. Sin embargo, uno va, ahí hay un asunto muy periodístico también, ¿no? Pero uno va detrás de un asunto que quiere ver cómo sucede, que no se queda tan contento con saberlo, sino cómo se mueve la comunidad, de qué manera se aceptan las cosas, cuál es la anestesia que sucede también entre los grupos, entre los padres, los niños, de qué forma no hay autocrítica, distancia, control, entender, pues son comunidades sumamente precarias, de una baja educación, entendemos por qué suceden estas cosas. Yo sí creo que mirar los gestos, así sea de amarrar la venda a los muchachos y la fuerza con que se amarra y los giros que se hacen, que en todo eso hay tremenda violencia inscrita, así sea detrás del juego. Yo me detengo en esas cosas porque yo creo que es eso, es un vínculo entre lo que uno percibe, olfatea y verifica. Cuando hice versión libre, que fue el encuentro con los desmovilizados de guerrillas paramilitares, yo iba con una motivación a hacer que estos personajes contaran una verdad, por lo menos una verdad, si era posible, porque en ese momento nos tenían completamente confundidos y burlados desde los relatos de un lado al otro. Al quitarse el pasamontañas, revelaron una verdad y era como un dejarse ver, ¿no? Porque en ese momento todavía no habían empezado los procesos de paz y estas cosas. Entonces, ellos me manifestaron, no lo podemos hacer, porque nosotros somos unos desmovilizados clandestinos. No podemos poner la cara y decir, hicimos este otro atropello. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento prácticamente el proyecto se me iba al suelo. Yo ya había hecho toda una gestión complicadísima para tener estos personajes reunidos, con todo el susto que me significaba, con toda la tensión que había. Acercarnos en ese momento a tanta clandestinidad y tratar de hacerla evidente no era una tarea fácil. Entonces ahí tuve que apelar a tomar una decisión de otro orden para inmediatamente convertir el proyecto en otra cosa. Ese es el momento en que uno se pone a prueba qué tanto entiende lo que está haciendo para que pueda tener cualquier otra modificación en el camino y no necesariamente haya un guión determinado y si no sucede, pues no hay obra.
porque en estos casos, insisto, cuando tenemos que desplazarnos y hacer tanta parafernalia y tener cámaras y tener todo listo y sonido y espacio y tanta preparación, no es fácil aceptar que un proyecto me falle. Nocturno fue una pieza que desarrollé en el 2015 para NC, una obra que realmente se fue encontrando entre el espacio de NC y el espacio de una casa abandonada. Entonces, en esa confluencia van sucediendo las obras, se van gestando las decisiones formales, dimensionales, si hay una situación sonora importante. ¿Qué está pasando? Eso es como un debate con el espacio mismo. Cuando me voy a grabar, porque de un tiempo acá casi siempre las obras suceden en otro lugar por fuera del estudio, voy al lugar, trabajo, recorro, miro y filtro y traigo, ¿no? Entonces allí fue en una casa abandonada donde en primera instancia empecé a hacer unas grabaciones internas, externas de la casa, pero el encuentro con esos animales, con los murciélagos, transformó completamente la obra, porque me di cuenta al entrar a la casa que estaba totalmente tomada por ellos y lo que había más que abandono era casi que un resurgir y una posibilidad de recrear y de creación de nuevo y de reiniciación de la naturaleza. Me puse a estudiar este animal y al entender todo lo que, bueno, ya sabemos, el sonido ultrasónico, saber que hay una cantidad de sonido por encima nuestro, que no lo estamos oyendo, pero que es lo que hace que se establezca el vuelo de este animal, hizo un giro y enlazó la pieza con el eco de las voces no oídas y desatendidas en el país con nuestra situación de conflicto y violencia por tantos años. Una comisión del banco para desarrollar un proyecto de paisaje cultural. Ellos no ubicaron en dónde, era una decisión mía. Entonces me fui a Marmato, una de las minas más antiguas en Colombia, y donde la montaña está más penetrada y más molestada y más atravesada que uno puede imaginar. Casi siempre pensamos que el paisaje tiene una línea de horizonte y nos permite abarcar un espacio de un lado al otro. Aquí precisamente es un espacio del no paisaje, es un fragmento tras fragmento. Me fui acompañada de mi familia, 2 personas, y fui a hacer fotos para entender un poco lo que estaba allí pasando. La foto pequeña, la foto mediana, la foto a distancia, las contracciones, las contradicciones, las diferencias entre unas cosas y otras, y realmente con eso fue como una verificación de lo que allí sucedía, de darme cuenta que ahí había un envenenamiento silencioso y solamente lo pude verificar cuando le seguí el cauce a una quebrada hasta que le busqué la salida y llegó al río Cauca, bastante distante en la montaña. Me tocó salir a la carretera principal, transitar un pedazo, unos kilómetros adelante, y vi la salida de la quebrada hasta que vi la mancha en el río Cauca y me di cuenta cómo llega el cianuro y cómo mancha realmente el río, ¿no? Entonces ahí en esa verificación con cámara fija me puso a pensar cómo trabajar la cámara de video. Y ahí sí ya me fui con camarógrafo, me fui con dron, sabiendo a dónde íbamos, cuáles eran las partes. Por ejemplo, dejó de interesarme entrar a la mina que hacen los canadienses allí. Era más ver la precariedad manifiesta en la montaña misma y manifiesta en el envenenamiento lento que ha sucedido por tantos años allí, ¿no?
Bueno, la edición fue una complejidad enorme porque era necesario producir las 9 películas en ritmo entre ellas mismas, porque cuando se vaya a ver la pieza, pues se entenderá que entre las 9 se está trabajando el problema, ¿no? El banco quiere que desarrollemos una tecnología que es sobre video wall, que son 9 pantallas al mismo tiempo. Hubo un encuentro feliz ahí porque de alguna manera el lugar, al estar tan fragmentado, al no tener una vida cotidiana estable, ese pueblo, donde la gente está agarrada de pedazos, de partes, donde los residuos son los que indican lo que está allí pasando, de qué manera tan dramática. Entra perfectamente en la tecnología, permite hacer todo ese, digamos, desmembramiento del lugar, del desmembramiento de la geografía, de la montaña, y lo único que hice fue poner a doler ese lugar entre las 9 pantallas que vamos a ver en este proyecto. Creo que es que yo en todas las piezas me he demorado toda la vida, porque las obras no pertenecen como a un lapso de tiempo específico, ni dan cuenta de un momento cerrado, sino que es una suma de eventos los que concluyen en una obra. Si uno la abre, si uno la trata de mirar más allá de las razones muy precisas que la llevan a hacerla, ¿no? ¿En qué lugar de tu casa tienes una caja de pasteles que le compraste a una amiga cuando tenías 10 años? Ah, mira, aquí la tengo. ¿Me la puedes mostrar? Sí, la tengo ahorita, yo se la muestro. Tener acceso a estas cosas era pues imposible, no había almacenes de arte, por lo menos que yo me enterara. Claro. Yo estaba muy niña ¿Y en mi sabes ella casa. dónde lo habrá conseguido? Yo creo que ella sí tenía más acceso, tenía más dinero, le gustaba el dibujo o la pintura. Creo que el papá alguna vez un regalo de traérselo de algún lugar. Pero esto eran cosas que en esas épocas no eran fáciles de conseguir en Colombia.